Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Continuamos con la sesión de Preparando la Generación Alfa con el Ministerio de Tía Linda. Qué bendición todas estas clases, qué equipo tan increíble, su preparación, cómo trabajan en unidad. La verdad es un deleite escucharles a ustedes. Entonces, hoy vamos a tener a Yariela y Linda la que nos va a introducir, pero antes vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, por este ministerio tan hermoso que tú has levantado. Gracias por cada una de estas siervas tuyas que ministran, Señor, y por años han estado en este ministerio, Señor, amando la siguiente generación. Gracias por este ministerio, gracias por sus vidas, gracias por sus familias. Te pedimos que les bendiga, les protejas y también te pedimos que cada oyente que sea recibiendo, sea multiplicando este material, reproduciéndolo para que otros aprendan, para que lo usen, Señor, y muchos niños y jóvenes sean conociéndote a ti, sean siendo llenos del Espíritu Santo, sean caminando y sean tus siervos, tus ministros que reciban de tu llamado, de tus dones y que los usen, Padre. Bendecimos estos tiempos y estas oportunidades de aprendizaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Linda, bienvenida. Y mucho gusto y qué bueno poder saludarles en el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestra guía, nuestro compañero. Tan importante y también es importante que los niños puedan conocer la realidad y el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Increíblemente necesario. Es necesario que nuestros niños conozcan el Espíritu Santo, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean guiados por el Espíritu Santo. El Señor me dio a mí el privilegio de crecer en una familia cristiana, una familia de pastores. Y en otra ocasión hablé acerca de cómo conocí a Cristo Jesús como mi Salvador como la mayor pecadora del mundo, tenía 5 años, pero entré cuando cumplí los 6 años. En esa temporada conocí al Señor, le invité que viniera a mi vida y empecé a vivir mi vida cristiana, muy diferente a los días anteriores, pero lo que me hacía falta era ser llena del Espíritu Santo. Pues en un 31 de diciembre, mi papá y mamá decidieron que nosotros los pequeños, los que teníamos por lo menos 8 años, podríamos quedarnos en la reunión de Año Nuevo para dar la bienvenida al año. Y entonces, qué gran privilegio, porque por lo general era ir a la cama, ¿verdad? Ir a dormir bastante temprano a comparación de la medianoche. Entonces, en esa reunión, todos nosotros que éramos niños, que por cierto, todavía tengo amistad con algunas de estas personas con las cuales yo crecí, pero en esa reunión, mi papá detuvo el asunto porque nos vio a nosotros con los ojos ya pesados, ya nos íbamos a dormir, era como las 10 de la noche y era muy pasado a la hora que acostumbrábamos dormir. Y él dijo, pues vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar por los niños. Nos invitó a que todos pasáramos y todavía lo puedo ver en mi mente. Pasamos al altar de esa iglesita pequeña en Texas y, y empezaron a orar por nosotros. Y cuando mi papá oró por mí,
yo caí en el piso, no dormida, aunque me quedé ahí un rato, pero empecé a hablar en otras lenguas. Y en ese rato, el Señor también me dio la visión de lo que estoy haciendo en el día de hoy. Mi llamado al ministerio fue en ese momento. Fue un momento de encuentro con el Espíritu Santo que cambió mi vida, que trajo a mi vida más conocimiento del Señor y trajo lo que yo necesitaba para poder seguir adelante. Poco después de eso, mis papás fueron llamados como misioneros y nosotros fuimos a la América Latina. Ellos aprendiendo el español, yo aprendí a la dura, ¿verdad? Porque en la primera fila con los chicos, mientras mi papá trataba de predicar en español, ahí estaban diciéndome, esta es la mano, este es el dedo, este es el codo, este es el brazo, dándome todo mi vocabulario hasta que me tuvieron que decir que no lo hiciera más. Me fue difícil porque como no entendía lo que estaba pasando, pero el Señor en ese momento cuando yo tenía 8 años, con el llamado del Señor, fue cuando yo fui llena, bautizada en el Espíritu Santo. Puedo decir que es tan importante para nuestros chicos y más en el día de hoy, para poder discernir entre lo bueno y lo malo que hablamos la semana pasada, para poder conocer cuál es la verdad. Primero de Corintios capítulo 2, verso 10 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos tener el valor para seguir adelante. Segundo de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El Espíritu Santo viene a traernos lo que nosotros necesitamos, a enseñarnos lo que necesitamos para poder ya seguir adelante en nuestra vida espiritual. Además de eso, con el Espíritu Santo empezamos a poder desarrollar, aunque seamos pequeños, y vamos a hablar más acerca de esto, aunque sean los dones del Espíritu Santo. Y todo esto es parte del paquete que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Una cosa que siempre tengo que decir es que la Biblia no nos habla acerca de una edad en la cual sí se puede y no se puede. La verdad es que no hay ministerio de niños con definición dentro del Nuevo Testamento. Y la razón es que los niños participaban en la vida de la iglesia. Y es algo que nosotros debemos pensar. ¿Cómo hacemos para que los niños participen en la vida de la iglesia, de la comunidad de la fe, para que ellos puedan empezar a entender y comprender las cosas de Dios más grandemente? Y vamos a hablar en el día de hoy, vamos a entregarlo ahora a Yari para que ella inicie el asunto, porque necesitamos entender cómo introducimos el tema del Espíritu Santo en la vida de nuestros chicos, para que ellos puedan en todo momento caminar siguiendo al Señor. Lo que queremos es que se conecten con Jesús de tal forma que nunca suelten al Jesús de la mano, que nunca piensen, yo puedo hacer lo que quiero hacer, sino que sigan el plan de Dios para sus vidas y desarrollen el propósito de sus vidas por medio de la obra de Dios en sus vidas por medio del Espíritu Santo. Así que, Yari, vamos a tener una lección increíble. Pongan toda la atención para ver cómo es que Dios quiere que les ayudemos a los chicos a comprender el Espíritu Santo. Saludos, Dios les bendiga a todos. Qué privilegio estar otra vez con ustedes. Realmente es un privilegio en este tiempo el poder hablar acerca de la hermosa persona del Espíritu Santo.
de la dulce persona del Espíritu Santo. Y creo que más le toca el corazón a uno cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, pero con respecto a cómo ayudar a los niños a que ellos puedan ser llenos y vivir llenos de la presencia de Dios y ser guiados por Él. Algo que quiero resaltar o por lo menos rescatar, que es una frase que nos queda muy grabada en el corazón a todos los que estamos pues trabajando y de la misma manera quiero que les quede grabado a cada uno de ustedes en el corazón. Es una frase que hemos aprendido que dice Linda que cada generación necesita su propio avivamiento. Y la verdad es, no es algo solamente, es una frase sacada de Linda, pero es lo que dice la palabra del Señor, es una promesa dada por el Señor para cada generación. La palabra del Señor dice en el libro de Hechos, capítulo 2, del 17 al 20, y eso usted lo puede revisar en la palabra allí. Eso hace referencia al libro de Joel, que es una promesa. Me encanta esta porción bíblica porque habla de una promesa continua. Es algo que no es que se venció o tuvo una fecha de caducidad, sino que realmente es algo que va de continuo y continuo. Por eso que hablamos de que la promesa es para cada generación. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros hijos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cada generación, absolutamente cada generación, entra dentro de esta promesa del libro de Joel que hace referencia al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y me encanta pensar en cuando hablamos acerca de generación, que es algo amplio con respecto a edades. Como dice Linda, no representa un rango de edad, es la promesa. Y en el caso de Joel y Hechos, hace referencia a diferentes tipos de edades también, vuestros hijos, vuestras hijas, los ancianos, los jóvenes. Habla acerca de una promesa que abarca una generación, pero es que para este tiempo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar con respecto a que los niños vivan llenos del Espíritu Santo, es que el Espíritu de Dios es el equipamiento que viene sobre la vida de cada uno de los niños. Parte del equipamiento que necesita esta generación para caminar en este mundo son dos cosas, o por lo menos iniciando en estos tiempos que estamos hablando, estas 4 clases, son dos principales cosas. Una fue la que habló Laura la semana pasada. La verdad, necesitan la verdad fundamental en una cosmovisión bíblica y eso es fundamental. Hablamos acerca de lo bueno, de lo malo, de diferenciar, eso lo dijo Laura y usted puede hacer referencia al video de la semana pasada. Esto es parte de lo que necesitan, pero la otra parte que necesitan es vivir llenos del Espíritu Santo. Él nos enseña y nos conduce a toda verdad. Vamos a ver algo bien importante aquí. ¿Qué es lo que sucede? La palabra del Señor es verdad, es viva y es eficaz. Es lo que realmente nos conduce a tener un marco moral entre lo bueno y lo malo. Es los principios de Dios. Pero ¿qué viene a ser el Espíritu Santo? El vivir lleno del Espíritu Santo, que nuestros niños, que esta generación alfa viva lleno del Espíritu Santo, le va a dar la posibilidad de escuchar la voz de Dios y que esa palabra que está estudiando se vuelva viva y vida en ellos para que entonces ellos puedan realmente caminar en la verdad del Señor. Entonces, es importante esta sección. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre equipamiento, ¿ok? ¿Qué es lo que viene a ser el Espíritu de Dios? Juan 16, del 13 al 15, dice de la siguiente manera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo de Dios conduce a nuestros pequeños hacia la verdad. Y en este tiempo fundamental de crisis, es importante que nuestra generación pueda tener el equipamiento dado por el Espíritu Santo para poder navegar en este tiempo. Ahora, número 1, necesitan el Espíritu de verdad. Para identificar la verdad, los niños necesitan la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu Santo también los ayuda a tener una relación más profunda con Dios. Que le escuchen en sus vidas les llenará a ellos para que puedan tener una profundidad
en su vida diaria. Eso es fundamental, escuchar al Espíritu Santo de Dios para poder entonces ahondar en una relación más profunda con el Señor. Eso es importante. Otra parte del equipamiento es que ellos en este tiempo necesitan guía. La guía del Espíritu Santo les dará la firmeza para caminar en este mundo y le ayuda también a madurar, que es nuestra meta bíblica. Recordemos esta parte de la meta bíblica. La meta bíblica habla acerca de que nosotros queremos que ellos puedan ser perfectos en Cristo Jesús y maduros en su relación con Cristo. Parte de la tarea del Espíritu Santo o la obra maravillosa del Espíritu Santo en esta generación, en cada niño que nosotros trabajamos, es que ellos puedan entonces llegar a la madurez, pero por medio de la llenura del Espíritu Santo, entonces pueden ellos aplicar o por lo menos vivir caminando para parecerse cada día más a Jesús en el carácter y quién es Cristo. Hablemos un poquito sobre el Espíritu Santo y los niños. Esta es una parte que me toca mucho el corazón porque realmente es algo que nosotros queremos para todos nuestros pequeños, que ellos realmente puedan tener una relación profunda, directa y estable con el Señor. Y para eso vino el Espíritu de Dios, a que puedan ellos entonces enlazarse con el Señor. Juan 14, 16 al 26 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso es parte de lo que el Señor hace. Ahora, quiero hacer una aclaración en este punto con respecto a los niños y al Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Al creer en Jesús, los niños, un niño que acepta a Jesús, inmediatamente el Señor Jesús le abre camino a tener una relación con el Padre, pero es algo milagroso que sucede, que el Espíritu Santo de Dios viene sobre la vida del pequeño y el pequeño ya tiene al Espíritu Santo. Es lo que dice Juan, que el Señor Jesús iba a rogar para que cuando él orara, el Espíritu de Dios viniera y estuviera en vosotros o en nosotros. Bueno, esto no excede a la edad, como dice Linda, o no saca a los niños de esta parte. Si un niño toma decisión de creer en Cristo Jesús como su Salvador, lo que sucede inmediatamente es que Jesucristo le va llevando al Padre, pero el Espíritu de Dios ya está en el niño. ¿Por qué lo enfatizo? Porque necesitamos entender y a veces pensamos que cuando trabajamos con niños, ellos no tienen al Espíritu Santo, es algo que desconectamos. Por eso hablamos acerca de la llenura, la vivencia, pero también hablamos de la hermosa persona del Espíritu de Dios en la vida de los pequeños, porque esa es la promesa dada por Jesús. Él iba a rogar, iba a mandar un consolador y el Espíritu iba a estar en nosotros. Usted tiene el Espíritu Santo porque creyó en Jesús. El niño que dio la decisión de creer en Cristo Jesús y poner su fe en Él, e inmediatamente empieza a ver la obra milagrosa del Espíritu Santo de Dios en la vida de ese pequeño. ¿Cuál es el reto para nosotros? El reto para nosotros es enseñarles a caminar en el Espíritu de Dios, aprender a identificarlo y definitivamente aprender a escucharlo para caminar en su verdad. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hablemos un poquito de algunas cosas que con respecto a esta generación es importante recordar. Y si el Espíritu de Dios vive en ellos, ¿qué es la labor o la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de ellos? Número uno, la palabra de Dios dice que Él nos daría otro consolador, un consolador. Cuando nosotros vemos la realidad de la generación actual que tenemos, es una generación afectada y maltratada también. En muchas ocasiones abandonada, criada en hogares donde a veces no está papá, no está mamá porque tienen alguna situación o trabajan, o el problema migratorio que tenemos ahora y que usted en los diferentes países donde nos estemos conectando nos damos cuenta. Y nuestros chicos pasan por situaciones. Cuando ellos tienen al Espíritu Santo de Dios en su vida y aprenden a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios y pueden acudir a Él, el Espíritu de Dios puede llegar como consolador a la vida de esta generación. Esta generación necesita consolación. Y el Espíritu de Dios, eso es parte de la obra que Él hace. Otra cosa que Él hace, o su tarea, o la obra que me encanta y puedo resaltar en este tiempo, es que Él viene a convencer. Él es ayuda a que haya convicción en el corazón de los pequeños. La Biblia dice que Él nos conduciría y nos convencería de pecado, de justicia y de juicio.
Y en este tiempo con nuestros niños, yo sé que algunos de ustedes ya tienen o niños en casa, trabajan con ellos en la iglesia o tienen la posibilidad de desarrollarse con ellos. Si nos damos cuenta de la necesidad del Espíritu de Dios y que aprendan a escuchar la voz, como dice Linda, esa voz que dice, no hagas eso, no hagas aquello, porque es esa voz que tienen que aprender a escuchar, porque el Espíritu de Dios en la vida de los pequeños les convence del pecado. Y es la necesidad que tenemos que haya esa parte de peso de que no digan, no, yo no fui, fue otra persona, sino que permitan la voz del Espíritu de Dios a poder entonces escuchar y entonces ser parte de lo que es llegar al arrepentimiento, pecado, justicia y juicio. Esta generación lo necesita. Se está levantando a veces una generación que no está muy clara con respecto a eternidad, con respecto a vida eterna en el cielo o vida eterna en el infierno. Allí entra la persona del Espíritu Santo a la convicción. Por eso que necesitamos enseñarles a ellos también a escuchar la voz del Señor y esta es la labor del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos esta parte, nos damos cuenta que el Espíritu de Dios es una obra maravillosa en la vida de los pequeños y necesitamos anhelar que ellos se encuentren con el Espíritu de Dios y aprendan a escucharlo. Enseñar, otra obra del Espíritu de Dios. Enseñar, los conduce a toda verdad. Esto lo hemos hablado anteriormente. La generación alfa tiene sus propios pensamientos. Es como Lali hablaba la semana pasada, Laura hablaba la semana pasada con respecto a los propios pensamientos e ideas trazadas. ¿Qué necesitamos? Que no sea con respecto a sus propios pensamientos, sino que sea la verdad del Señor, que es lo que dice Dios acerca de, no nuestros propios criterios. Es allí donde Él enseña. Él es un maestro que nos conduce a la verdad. Y es lo que hace en su vida y hace en mi vida. Algo más con respecto al Espíritu Santo que quiero resaltar es intercesor. Él intercede. Y esto me toca el corazón porque hay algo que aprendí hace muchos años atrás cuando era pequeño. Y es el hecho de que nosotros no sabemos orar como conviene. No tenemos idea. A veces nos encontramos en situaciones muy delicadas que decimos, Señor, ¿cómo hablo? ¿Cómo oro? ¿Qué digo? No sé. Ahora, eso es la parte adulta. Imagínese un pequeño. Cuando está en una crisis o en una situación familiar o en una situación de partida o de pérdida, ¿cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Qué dice? Pero la Biblia dice que Él intercede ante el Padre con gemidos indecibles. Cuando nuestro pequeño aprende que puede llegar delante de Dios y decirle, Espíritu Santo, ayúdame, enséñame a orar, intercede por mí, dime cómo oro, porque mamá se está peleando con papá o porque estamos teniendo una pérdida en la familia o porque mamá o papá está tomando la decisión de irse a otro lado, porque aunque no lo hablen, ellos están pasando situaciones internas donde el Espíritu de Dios llega a ser ese bálsamo, llega a ser ese consolador, llega a ser ese intercesor, llega a ser esa persona que te fortalece en medio de las tristezas y debilidades. Eso es lo que necesitamos. Por eso que en medio de todo lo que vemos, necesitamos definitivamente apuntar a que nuestros pequeños puedan aprender a conocer al Señor. Afirma también, afirma. El Espíritu Santo de Dios afirma y da identidad. Esa es una parte que me encanta. Primera de Juan 3, dice 3:24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Afirma nuestra identidad. Afirma, primera de Juan dice, Él vive en nosotros. Entonces dice, somos hijos de Dios, formamos parte de una familia. Los pequeños necesitan ser parte de la familia de Dios, sentir que forman parte de algo. Por eso que esta generación busca sus amistades y busca tener un círculo y el sentido de pertenencia. Entonces viene el Espíritu de Dios y puede afirmarlos en quienes son en Cristo y que forman parte de alguien. Otra tarea, y la última que quiero resaltar porque podría ser por mucho, es habla acerca de identificar. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Efesios 1, 13, 14 dice, además, cuando creyere en Cristo, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás.
¿Qué hace el Señor? Dice la Escritura en otra parte que Él entregó como las arras, quiere decir que dio un precio y puso un sello. Qué importante es que nuestros pequeños sepan que Dios los identificó como suyos, que no importa lo que pase más adelante, si ellos siguen escuchando al Señor y pueden afirmarse cada día más, Él los ha sellado como suyos, son suyos. Entonces, esta parte es demasiado importante que nosotros podamos verla. Vamos avanzando a cómo les ayudamos a vivir en el Espíritu Santo de Dios. Número uno, que es importante, necesitamos presentar a la persona del Espíritu Santo como una persona. No es un fuego, a veces se siente un fuego, son manifestaciones. No es una energía, no es tampoco una fuerza ni una influencia. Eso es algo que quiero aclarar, porque cuando enseñamos a pequeños a veces pensamos, no, no sé si es una influencia o es una fuerza, no, no, Él me da fuerza, por supuesto, Él me impulsa a mí, pero es la tercera persona de la Trinidad, es Dios Espíritu, es una persona. Y cuando lo presentamos como una persona, entonces puede tener la posibilidad de relacionarse espiritualmente con Él y tener una relación profunda con el Espíritu de Dios. Otra cosa, hay que aclarar las tareas con respecto al Espíritu Santo y nosotros, y hablar de los dones y del equipamiento que Él nos da, las manifestaciones, y hacerlo abiertamente. Les ayuda a nuestro pequeño a poder ayudar a saber que cada cosa que puede hacer puede edificar el cuerpo de Cristo, porque los dones que Dios nos ha dado es para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, enseñarles que es la persona que tiene dones y manifestaciones y que pueden, ellos cuando lo tienen, pueden entonces bendecir a otra persona y edificar el cuerpo, que también pueden edificar el cuerpo de Cristo, entonces a ellos les ayuda a poder también entender, a comprender las operaciones del Señor y la tarea. Y lo otro es inspirarlos y animarlos a reconocerlo en su vida. El Espíritu Santo se vuelve alguien activo en la vida de los niños cuando se les ayuda a tener una relación con Él para reconocer su obra en la vida cotidiana. A veces con respecto a los pequeños, eso es parte de lo que necesitamos hacer con respecto a vivencia, el que puedan aprender a escuchar la voz de Dios, el que puedan ser sensibles a lo que el Señor me dio, poder ponerlo a disposición, pero que forma parte de la vida cotidiana, que puede ser no solamente para el mover en la iglesia, o el desarrollo en una manifestación o un culto bueno que tengamos y hay presencia de Dios y vemos el fluir del Espíritu, que ellos sean parte de esto es fundamental porque lo van aprendiendo, pero que también lo lleven y puedan llevarlo a la vida cotidiana. Eso es fundamental, porque es allí donde necesitan la herramienta cuando están en el colegio, cuando están fuera haciendo algo, cuando están en una situación con hermanos en casa o incluso con situaciones de familia. Verlo a la persona del Espíritu Santo como persona en toda su vida es un reto para nosotros, pero tenemos que ser muy, muy, muy intencionales. Modelos vivenciales intencionales. Arribita de esta filmina pongo dos loguitos aquí para que podamos asociarlo. Número uno, ¿quiénes son los modelos? Número uno es la familia. La familia es fundamental. Esto es la familia que conoce del Señor, la familia cristiana. Número dos es la iglesia. ¿Qué pasa con los niños cuando nos llegan y no tienen familias que son cristianas? Pues la iglesia viene a ser esa familia que les ayuda a ellos a comprender y por eso que el discipulado con respecto al Espíritu Santo tiene que ser muy profundo también. Número uno, enseñamos sobre el Espíritu Santo y sus operaciones. Eso es los modelos intencionales que somos nosotros. No importa desde qué plataforma usted está trabajando. Número dos, los rodeamos de creyentes que tienen una vivencia con el Espíritu Santo y que muestren una vida llena y abundante en el Espíritu que se afirma en sus vidas de día con día. Esta parte es un reto. Eso es parte de lo que debemos hacer si somos modelos intencionales. Este modelo intencional, ya sea como padre o como parte de la iglesia, sea que usted es pastor, líder de ministerio, que tenemos que entender esta verdad, que los niños sí tienen relación con el Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos entonces tener la posibilidad de poder ayudarles y rodearlos intencionalmente de gente que tenga la vivencia espiritual, que sea una persona que manifiesta el fruto del Espíritu y que vive en una realidad cotidiana con respecto a la relación con el Espíritu de Dios.
eso sí nos lleva al reto de que si tenemos que rodearlos a ellos en eso, nosotros tenemos que ser el ejemplo y vivir llenos del Espíritu Santo, ya sean los papás o los maestros, los líderes, para que ellos puedan crecer en este tipo de comunidad. Quizás más el reto para los niños que llegan a las iglesias y a veces en nuestras comunidades no tienen la posibilidad de llegar con sus padres porque los mandan solos a la iglesia. Es allí donde el cuerpo de Cristo, la comunidad de la fe, intencionalmente tiene que rodearlos a ellos para que ellos puedan sentir la obra del Espíritu Santo y la presencia de Dios en su vida a través de la vida de cada uno. Número 3. Hablamos libremente y naturalmente sobre la operación del Espíritu Santo en la vida familiar y dentro de la iglesia. Y número 4, creamos expectativas y deseo por medio de testimonios. Esto es, conversaciones intencionales crean expectativas. Creo que es algo que necesitamos aprender más y que es una buena herramienta. Seamos intencionales, hablemos de la obra del Espíritu Santo, testifiquemos, como dijo Linda hace un momento y contó el testimonio de ella cuando fue llena del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene la experiencia con el Espíritu de Dios de haberlo escuchado, tener el toque de su espíritu o la guianza de su espíritu o cuando consoló, cuando enseñó. Si es así, entonces seamos intencionales, creemos espacios intencionales donde los pequeños pueden escuchar testimonios de la vivencia del Espíritu de Dios. Miren, yo nunca voy a olvidar el hecho de que yo crecí en una iglesia pequeña aquí en el Crisol, la Panamá, Pulida 2, y la iglesia pequeña se levantó con un grupo de jóvenes. Yo era una jovencita muy pequeña de 11 o 12 años, pero empezaron ellos a hablar acerca del mover del Espíritu de Dios en sus vidas en los tiempos, cuando tenían sus reuniones dentro de la iglesia. Yo recuerdo que teniendo a esa edad, yo empecé a tener un deseo muy profundo por encontrar la llenura del Espíritu Santo y ser bautizada en el Espíritu de Dios, porque era parte de lo que ellos hablaban. Ellos decían, los jóvenes decían, venimos a un culto de jóvenes y hoy fue bautizado esta persona, y fue bautizado esta persona, y fue bautizado esta persona. Y de pronto yo empecé a tener tanto deseo en mi corazón de decirle, Señor, yo quiero la llenura del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y recuerdo que a partir, aunque era una adolescente, una preadolescente, empecé a pegarme a los jóvenes de la iglesia porque quería ser parte de eso. Y también, recuerdo que ellos me adoptaron, me decían que era yo como la mascota del grupo de jóvenes porque llegaba y era la más pequeña, pero recuerdo que en uno de esos sábados que estábamos allí, asombrosamente los chicos se pusieron en el altar y estaban todos arrodillados porque iban, queremos el bautismo del Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu, Señor. Y yo recuerdo claramente ver cómo el Espíritu de Dios empezó con uno y le empezó a hablar en lengua y con otro y con otro y con otro. Y yo decía, Señor, yo quiero eso para mí también. Cuando hablamos intencionalmente y creamos expectativas para que ellos sean llenos y presentamos a la persona del Espíritu Santo como persona, como una persona que realmente toca tu vida y te llena y te consuela y te conduce a la verdad y es una persona, definitivamente nosotros podemos ayudarlos a ellos a desear ser llenos del Espíritu de Dios. Avancemos un poco más en el tema con respecto a esta parte de aquí. Dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en los niños. Esto es algo que es importante, que tengan al Espíritu de Dios en su vida. Es la primera parte, pero necesitamos animarlos e impulsarlos a que anhelen y deseen el bautismo del Espíritu de Dios en su vida. El bautismo del Espíritu Santo de Dios es esa parte donde Él nos sumerge y hace que entonces de nuestro interior broten ríos de agua viva. Y es como que nos sumergimos en la presencia de Dios, pero también viene a ser muy palpable y muy evidente lo que hemos aprendido y estudiado, viene a tener un sentido más profundo en nuestro corazón. Es parte de la tarea del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Que los niños tengan el Espíritu Santo en sus vidas, dice esta parte, es una parte importante, pero oramos que la promesa sea cumplida y sean bautizados. Dice el libro de Mateo 3:11, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias, y él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Esas son palabras de Juan el Bautista, que hablaba acerca directamente de Jesús.
los niños también pueden ser bautizados con el Espíritu de Dios. Número uno, para tener el valor de vivir en obediencia a su palabra, los niños necesitan el bautismo. Los padres, dice el número dos, los padres, la iglesia, la clase de niños, el lugar donde estás, es importante que hablen intencionalmente y abiertamente sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y número tres, que esos son algunos tips para pasar a otra parte que me interesa enfatizar. Cuando los niños participan de conversaciones que hablan de la experiencia personal, a testimonios del bautismo, creamos expectativas y deseos por ser bautizados. ¿Cuál es la promesa? Hechos dice, vamos a Hechos dice, pero recibiréis poder, dice la palabra del Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Resalto la palabra poder. Esta generación alfa necesita el poder de Dios, pero no es un poder para solamente hacer algo sobrenatural, es para lo sobrenatural y para lo natural que vivimos cotidianamente. Poder, número uno, poder. Es una promesa dada por Jesús. Representaba poder para vivir con valor. Representaba poder para enfrentarse a los retos futuros. Eso es lo que representaba el poder que venía del Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de los que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo de Dios. Ese era el poder que venía sobre sus vidas para retos futuros. Díganme si nuestra generación no lo necesita. Claro que sí. Necesita ser bautizados para recibir el poder para retos futuros. Necesita también el poder, un poder sobrenatural, pero también el poder para decidir no hacer lo malo y decir no a lo malo. Ese es el poder que necesitan. Poder para vivir firmemente su fe y poder para ser testigos y hacer a otras personas discípulos del Señor. Para esto es el poder dado a esta generación, a la generación alfa, y recibiréis poder. Es la palabra del Señor dada en este tiempo. Entonces es importante que nosotros podamos comprender el hecho de que para eso vino el poder de Dios a nuestras vidas y a la vida de esta generación. Pasos de fe para ser bautizados. Hablemos de pasos de fe, parte de la parte práctica que necesitamos a nosotros en nuestra vida. Si usted no ha sido bautizado, es importante que entonces piense en estos pasos de fe para ser bautizado. Número uno en el primer paso, deben mantenerse firme en su fe, creyendo las promesas de Dios. Recuerden que dice Hechos, y recibiréis poder. Fue una promesa. Entonces, primer paso para caminar lleno en el poder del Espíritu Santo de Dios y ser bautizado, tengo que mantenerme firme en que es una promesa. No necesita de parte de mí mucho exigencia, porque es un regalo de Dios, porque el Señor Jesús lo prometió. Entonces me paro sobre la promesa. Número dos, debo pedir con fe. Tengo que pedir con fe, creyendo que él, si lo prometió el Señor, el Espíritu de Dios vendría sobre nosotros. Y recordemos la palabra que dice que si nosotros siendo padres podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo el Señor no nos daría el Espíritu Santo de Dios a nosotros? Entonces es una promesa y tengo que pedir con fe. Número tres, debemos actuar con fe también. Si esto representa que es la promesa, me paro en la promesa, me mantengo firme. Otro, pido al Señor que me bautice con el Espíritu Santo. Y lo tercero es que actúo con fe, tomo decisión. Ahora, esto que está aquí, quiero utilizarlo para poder ayudar a los pequeños a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a utilizar lo mismo de siguiendo el camino hacia el poder de Dios, pero ahora vamos a los pasos prácticos para ayudar a los niños a recibir bautismo del Espíritu Santo. Número uno, si me tengo que parar en las promesas, lo importante aquí es empezar a decirle al pequeño, pues hablamos primero del Espíritu Santo, explicamos y le animamos, número uno, a decir algunas cosas para ayudarlos a tomar esta decisión. Número uno dice, sí, Jesucristo, me paro firme sobre tus promesas.
Eso es lo que le podemos decir. Repita conmigo, sí, Jesucristo, me paro firme para recibir tus promesas. Pero la parte práctica y física con los pequeños es que los animemos a ponerse de pie, ¿ok? Para ponerse firme. Es dar una parte concreta para que los niños puedan entender la parte de pararse firme sobre las promesas del Señor. Número 2. Sí, Jesucristo, bautízame con el Espíritu Santo. Entonces pedimos con fe. Entonces, número 2, en la parte práctica, animamos a los pequeños a que levanten sus manos y que puedan poner sus manos como si fuera en forma de un regalo y de recibir. Entonces le decimos, esta parte, sí, Jesucristo, bautízame con tu Espíritu Santo, y les animamos que puedan levantar sus manos para recibir la promesa del Espíritu Santo. Y el paso número 3 dice, sí, Jesucristo, por fe recibo tu regalo del bautismo. Y con sus manos levantadas, entonces les animamos, inicie entonces usted y empiece a hablar en lengua, hable con el Señor, abra la boca y empiece a glorificar al Señor, y le animamos a que él pueda entonces recibir el regalo del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Parecen pasos bastante sencillos, son pasos bien sencillos. ¿Por qué son pasos bien sencillos? Porque la verdad es que de la misma manera es el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. No es algo tan complicado, pero lo que sí es importante es que tenemos que desearlo y apropiarnos de las promesas del Señor. Cuando hacemos esta parte, yo de verdad he sido testigo de la presencia de Dios en su vida. Nunca voy a olvidar el hecho de ir a un campamento en El Salvador, y cuando llegamos al campamento en El Salvador con la iglesia del pastor Pablo Peña, estuvimos allá y hablando con ellos, hablamos acerca de llevarlos a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y recuerdo claramente cuando había una pequeñita en particular que empezó a decirle al Señor, Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Ese día cayó un fuerte aguacero y la sesión que teníamos generalizada para pedir bautismo del Espíritu Santo no pudo llevarse a cabo. Así que ella quedó con esa expectativa. Entonces, cuando estábamos, como era yo la que estaba pues ayudándoles en la organización de campamento, recuerdo que le dije, los varones vayan a su cabaña, las niñas vayan a su cabaña, y allí en la cabaña oren al Señor y pídanle al Señor el bautismo del Espíritu Santo. Cuando estuvimos allá, cesó la lluvia y yo dije, bueno, listo, vengamos y continuemos y regresamos al auditorio. Antes que iniciáramos a pedir el bautismo del Espíritu Santo, antes, dentro del tiempo general, esta pequeña se colocó de pie siguiendo los pasos, pone las manos así, y fue algo maravilloso. Si alguien del Salvador que estuvo allí presente me está escuchando, se acordará de ese momento. Fue algo asombroso. Ver increíblemente cómo fue llena inmediatamente del Espíritu de Dios, porque ella empezó a tomar en fe directamente lo que habíamos dicho. Entonces, esta parte de aquí en el PDF que vamos a mandar va a quedar registrado. Animemos para que entonces pueda ser algo bastante sencillo y que pueda ser aplicable y alcanzable por la vida de nuestros pequeños. Es importante que entonces nosotros podamos tener esta sección. El Espíritu Santo. Reconocer que los niños pueden vivir llenos del Espíritu Santo de Dios y que nosotros podemos ser los modelos que inspiramos. Esta vivencia nos debe impulsar a ser más intencionales al compartir sobre la hermosa persona del Espíritu Santo de Dios. Caminar en la llenura del Espíritu Santo es un reto para todos nosotros, pero es importante que nosotros tengamos la oportunidad de animar a nuestros pequeños a ser llenos en vivencia, pero ser bautizados del Espíritu Santo de Dios también. Esto es importante. Entonces, parte de lo que queríamos o queremos compartir es esta parte que habla acerca de pasos concretos para poder hablar del Espíritu de Dios. Amén, Linda. Creo que se tiene que repasar varias veces esta información porque es importante y es tan así de sencillo. El poder ser bautizado en el Espíritu Santo es tan importante. Pero al mismo tiempo quiero hablar acerca de unas cosas que tenemos que ser muy cuidadosos. Todo lo que concierne el Espíritu Santo debiera ser en un discipulado personal en el cual hay supervisión, enseñanza y cobertura.
porque esto puede llegar a ser como algo misterioso, pero que no es entendido y al rato ya se vuelve algo lo que no es. Nosotros tenemos que mantener un discipulado, ayudarles a madurar, ayudarles poquito a poquito saber cómo usar la herramienta que el Señor les ha dado. Es demasiado importante caminar a la par de ellos, ser buenos discipuladores con ellos y no solamente echarlo así nomás al aire y empezar, sino empezar a dar pasos para que comprendan la razón por la cual ellos han sido llenos del Espíritu Santo. Y eso es para ser testigos, para poder ser guiados por el Señor, para escuchar la voz de Dios, para saber cómo orar, para recibir consolación. Todo eso es parte de lo que ellos están recibiendo cuando son bautizados en el Espíritu Santo. Siempre debemos supervisar y enseñar. Y vivir lleno del Espíritu Santo debiera ser la norma para la comunidad de la fe. No algo extraordinario, sino que todo lo que toda la comunidad de la fe camina en el Espíritu. Es para nuestra vivencia normal, es para nuestra vivencia en este mundo, es para saber en qué dirección el Señor quiere que nosotros vayamos, no solamente para las manifestaciones dentro de la iglesia. No puedo, no sé cómo enfatizarlo más, pero también no darle demasiada importancia a la persona que habla en lenguas primero que la otra persona. Nunca voy a olvidar una situación en una iglesia que pastoreábamos, donde uno de los chicos el grupo de chicos fue al campamento y el único que no fue bautizado en el Espíritu Santo estaba tan desconsolado y tan triste que ni siquiera quería venir a la iglesia, como que lo vio como señal de aceptación y aprobación del Señor. Entonces tenemos que supervisar, tenemos que estar muy cerca, tenemos que caminar juntamente con ellos y darles el discipulado. Y debemos enfatizar el fruto del Espíritu Santo y el servir y testificar a otros, enseñar que tengo dones para poder servir a otros mejor y conforme al corazón de Dios. Que los dones de Dios son para que yo pueda servirle, pueda testificar con poder, pero no, alguien decía que es como cuando el niño es bautizado en el Espíritu Santo, es como si tuviera un serrucho eléctrico para poder manejarlo. Necesita saber cómo manejar este poder que Dios le está dando. Es muy importante que se empatice lo que es el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, que dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Necesitamos en todo momento ayudarles a saber que el fruto de la presencia de Dios en sus vidas es un comportamiento, no comportamiento, sino algo dentro de ellos que fluye con amor y paciencia y, bueno, todas las cosas que el Espíritu Santo puede darnos. En capítulo 5 de Gálatas, verso 24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí, ya que vivimos por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Es tan sencillo para una iglesia, para un grupo de niños, empezar a compararse y a decir, yo sí, tú no, ¿verdad? Y empezar hasta pelear por situaciones del Espíritu Santo. Parece imposible. Cómo es posible que esto ocurra? Porque el enemigo de nuestras almas siempre va a querer meter mano en toda esta situación y por eso
no puedo enfatizarlo más la verdad es que cuando me piden que enseñe acerca de esto a los niños, yo digo, bueno, primero necesito saber cuáles son los adultos que van a supervisar, que van a estar enseñando, que van a estar discipulando a estos pequeños, porque es muy importante que vayan madurando y creciendo en este conocimiento del Señor y hacer todo lo posible para proteger a los niños de la falsa doctrina, de extremos, de vanigloria, porque hemos recibido algún don. Muy importante. Son advertencias después de tener tanta emoción de que sí pueden ser llenos del Espíritu Santo. Cuidémonos, cuidemos a los niños, ayudémosles a saber cómo manejar este gran poder y gran regalo de Dios en sus vidas y que ellos puedan en todo momento entender y comprender lo que es el ser, vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, escuchar la voz de Dios y saber cómo hacer, tomar las decisiones correctas. Y a la medida que van madurando, saber más y más cómo operar los dones del Espíritu Santo para servir a la familia de Dios, a la comunidad de la fe, al reino de Dios y ser las personas que Dios ha creado con propósito, para traer un avivamiento para esta generación. Oremos que Dios lo traiga. Que Dios traiga el avivamiento que tanto necesitamos, que avive los corazones de los chicos, que avive el corazón de los padres, que empiecen a sentir y saber que la vida espiritual del niño es demasiado importante, que para prepararles no solamente tenemos que llevarlos al dentista, al doctor y darles buena alimentación, tenemos que enseñarles cómo vivir en el espíritu de tal forma que van a producir en sus vidas todo lo que Dios quiere. Una persona, un niño que tiene el Espíritu de Dios, va a poder resistir las tentaciones, va a poder decir no a la maldad, va a tener todo lo necesario para pararse firme y decir, no, yo soy del Señor, no voy a participar en esto ni en lo otro. Esto no voy a pecar, no voy a traicionar a mi Dios, voy a escuchar la voz del Espíritu Santo y seguir el camino que Él tiene para mí. No puedo decir que tan importante es lo que acabo de hablar, porque el Señor quiere traer un avivamiento grande en esta generación. Quiere derramar de su espíritu sobre toda carne. Y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Es lo que el Señor ha prometido en Hechos y nosotros vamos a verlo cumplido. Ese mismo pasaje dice que es para esta generación, era para ese momento, pero era para nosotros y los que estamos lejos. Así que recibamos ahora mismo. Voy a dejarles con un versículo y luego voy a orar. ¿Está bien? Romanos, uno de mis versículos favoritos, por cierto. Siempre digo eso, ¿verdad? Todos los versículos son mis favoritos, pero este en especial. Romanos 15:13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Ven lo que es una esperanza segura? ¿Qué más necesitan esta generación que una esperanza segura? Hablemos con el Señor. Dios y Padre Celestial, Creador de todas las cosas, el Todopoderoso, el Omnipresente y Omnisciente. Te damos gracias en el día de hoy que tú has dado la oportunidad de que nosotros tengamos tu espíritu dentro de nosotros, llenándonos de poder y dándonos gozo y paz y alegría y gentileza y bondad y todas las cosas que necesitamos para vivir plenamente en este mundo donde tenemos tantas tentaciones, donde tenemos tantas tensiones y presiones. Oh Señor, gracias.
te alabamos, te adoramos y no lo entendemos, pero sí sabemos, Señor, que tú estás haciendo algo extraordinario con nosotros y con esta generación. Oramos ahora mismo por la generación alfa y por las generaciones antes y después. Que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que podamos caminar en la certeza de tu amor y tu grandeza, que podamos por fe comprender más allá de lo que podemos ver y que nosotros veamos en el mundo de hoy, en nuestra generación alfa, un avivamiento extraordinario donde estemos viendo cosas de chicos llegando a conocer a Cristo, creyendo en el Señor, entregando sus vidas para servirte. Oh Señor, es lo que pedimos y lo que sabemos que está dentro de tu corazón y oramos de acuerdo con tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, a mover en esta generación en una forma extraordinaria para que veamos tu gloria y que podamos ver muchos conociéndote y viviendo sus vidas plenamente para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oro por cada persona que está presente en esta llamada. Dios, llénalos de tu Espíritu Santo. Ayúdeles a tener lo que necesitan para poder caminar contigo y enseñar a los que están a su lado, que están cerca, disipularles, ayudarles a que caminen contigo. Ayúdanos, Señor, a caminar con la cabeza en alto, sabiendo que te pertenecemos. Tenemos el sello de tu Espíritu Santo en nosotros y podemos tener nuestra guía, tenemos nuestro consolador, tenemos nuestra fuerza, nuestro poder, porque tú estás con nosotros. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están presentes en este día para que puedan servirte mejor y enseñar a los pequeños cómo ser llenos de tu Espíritu Santo. Y con eso, Señor, te alabamos y te bendecimos y lo pedimos todo en tus sagrados y santo nombre, poderoso nombre, Cristo Jesús. Amén. Realmente es como decía Linda, la parte de la vivencia y toda la sección del Espíritu de Dios en nuestra vida. Alguien hace una pregunta aquí que me interesa poder ayudarles en este momento. ¿Desde qué edad un niño está en capacidad para ser bautizado con el Espíritu Santo? Vamos a recordar los pasos prácticos que hablamos hace un momento. Me paro firme en las promesas del Señor, pido con fe y hago un acto de fe. Me explico, esta parte es importante. Cuando vamos sobre los pasos prácticos con respecto a recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que considerar que nuestro pequeño ya tiene que estar en una condición donde está entendiendo también lo que es pararse firme en las promesas del Señor. Entonces, yo no puedo decidir en este momento y decir en esta edad particular o en esta edad particular. Hay niños de 4 o de 5 años de edad. Cuando hablamos hace algún tiempo atrás sobre Ventana 4:14, hablamos del tiempo de oportunidad de poner su fe en Cristo Jesús. Pueden ser 4 años, 5 años, inmediatamente podrían pararse firme en las promesas de Dios, hacer uso de la promesa de Dios y recibir con fe. Puede ser un poco más grande. Creo que va de acuerdo también, como decía Linda, al discipulado con respecto al Espíritu Santo que nosotros estamos haciendo. Porque cuanto más creamos expectativa o deseo de vivir en la presencia de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, en caminar, entonces ellos van a anhelar también encontrarse con la persona del Espíritu Santo, sin desligar el hecho de que si tomo decisión de creer en Cristo, el Espíritu de Dios ya está en ellos. Y como ya está en ellos, es para la vida normal, para la vida diaria, pero también el hecho de pues servir a sus otros hermanos en la iglesia también. Entonces, pues creo que ayudaba a Lucila en este momento para aclarar un poquito acerca del punto y reafirmando también el hecho de los pasos concretos. Estos pasos concretos, como decía hace un momento, pareciera que son como muy sencillos, pero es que es eso, es sencillo. A veces nosotros complicamos mucho el evangelio y pensamos que necesita tener un montón de requisitos. Y cuando hablábamos hace algunos temas atrás con respecto a la fe de los pequeños, ellos creen en el Señor. Y como creen en el Señor, se pueden parar firmes en lo que dice el Señor. Yo les voy a dar otro consolador. Entonces ellos pueden pedir, Señor, dame el consolador. Y el Espíritu de Dios llega en su vida, sin desligar el hecho de las edades, que no que va a ser comportarse un niño de 4 como uno de
formal de corbata y todo, y ya no va a haber ningún problema. Más bien es para eso el poder de Dios, para poder estar viviendo y conviviendo con otras personas alrededor, ¿verdad? Y servir a sus hermanos también. Es importante tener autorización de los padres. Algunos niños no asisten con los padres. ¿Cómo se puede manejar esto? Pues la verdad es con respecto a la persona del Espíritu Santo, es una decisión personal tomar e invitar a Jesús a nuestra vida. Y si es una decisión personal y ellos ya los invitamos a tomar decisión de creer en Cristo Jesús, invitarlos para que ellos, el que quiera ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado o conocer más la persona del Espíritu Santo, pues si van a nuestra iglesia, entonces normalmente los padres están permitiéndolo, así que básicamente tienen el permiso de padres. ¿Qué sería lo ideal si son padres cristianos? Si son padres cristianos, como hablar acerca de llevar a su hijo a Cristo, igual sería lindo que los pequeños también, a través del discipulado familiar, puedan ellos también conocer la persona del Espíritu Santo. Eso hablamos acerca de padres cristianos. Cuando hablamos acerca de padres no cristianos, pues si llegan a nuestra iglesia, que es el caso de muchas iglesias en las cuales ministramos, pues entonces pues van a llegar y podemos hablar de la persona del Espíritu Santo y más bien va a ser de mucha bendición que ellos puedan tener una relación personal con él porque les va a ayudar a navegar en sus casas y en los conflictos familiares que tengan también. Bueno, estas son algunas preguntas que han tenido con respecto al Espíritu Santo de Dios. Hay montones de dudas adicionales que vienen. Lo que sí tenemos que tener claro es que nos paramos en lo que dice la Escritura, en lo que dice la palabra, que el Espíritu de Dios es una persona y como persona quiere que tengamos una relación con Él, no solo para las manifestaciones y dones, sino para la vivencia normal. Y esta generación lo necesita. Es muy importante. Quiero confirmar lo que han estado enseñando, especialmente hoy, am, acerca del discipulado y de estar al pendiente de los chicos de la iglesia. Recordé cuando estabas hablando, Yariela, recordé acerca de conocer la voz de Dios, recordé el pasaje de Samuel cuando era pequeño y que no entendía. Escuchó la voz de Dios, pero no sabía, no entendía, y entonces acudió a Elí, y Elí lo guió, en cierto sentido, lo discipuló, le instruyó para que cuando escuchara otra vez la voz respondiera de cierta manera. Y creo que eso es muy, muy importante. Con respecto a la familia, hablaste y Linda habló también acerca de la importancia o la primera prioridad o responsabilidad es de los padres cuando son cristianos. Ah, Solamente como un pequeño testimonio, creo que en la iglesia necesitamos, bueno, de mi experiencia. Yo me fui salvo a los 10 años. Mis padres no eran cristianos, de hecho se oponían a que yo fuera a la iglesia o que yo estuviera en el camino de Dios. Y hubo una familia de la iglesia que, por obra del Espíritu Santo, yo creo, tomó la responsabilidad de pasar tiempo conmigo. Me invitaban 1 o 2 veces por semana a su casa. Ah, no me sentaron a darme una enseñanza, una lección, pero era un diálogo, era una comunicación, pero dentro de esa comunicación siempre surgía Dios en cuanto a lo que yo estaba pasando en mi propia vida. No era nada por decir, sistemático, estructurado, pero es simplemente un fluir del Espíritu Santo a través de ellos. Y yo atribuyo mi permanencia en el camino de Dios a lo que ellos hicieron conmigo durante esos primeros años de formación. No sugiero esto como un programa de la iglesia. Sugiero simplemente que así como hablamos de la necesidad de los niños de la guianza del Espíritu Santo, como adultos estemos también conscientes de la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer algo similar a esto. Eh, Creo que mencionaste, Yariela, que cuando los padres no son creyentes, entonces la iglesia viene a ser la familia de ese chico. Eso fue lo que sucedió conmigo. Y estoy muy agradecido con esta familia por esto. Y creo que si
las familias en la iglesia dejamos que el Espíritu Santo comience a guiarnos. Pongamos atención a los chicos, pongamos atención a los niños que vienen a la iglesia, sean padres cristianos o sean cristianos. Poner atención y dejar que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros como adultos, qué podemos hacer para ayudar a esos niños. Y yo creo que esa es una manera de que podemos ir guiando, ir ayudando a algunos niños. Todo obviamente necesita ser un complemento de algo que ya está sucediendo en el caso de hogares cristianos, pero en el caso de niños que sus padres no son cristianos, eh, que el Espíritu Santo nos guíe qué es lo que hemos de hacer para ayudarlas y cómo podemos ayudar y a ser parte de la vida de esos niños en su crecimiento espiritual. Gracias. Quiero recordarles que el Espíritu Santo es el que los ha traído a cada uno de esos niños para que conozcan a Cristo. Quiero recordarles que el Espíritu Santo está haciendo la obra en el corazón de cada uno de ellos en una forma extraordinaria y fuera de nuestro control, hasta nosotros no lo controlamos. Lo que sí hacemos es que abrimos la posibilidad de que ellos puedan conocer al Señor, les damos la información, pero el Espíritu Santo es el que los trae. Entonces, la obra del Espíritu Santo comienza antes, en el momento y después en toda nuestra experiencia. Y nosotros podemos decir, Señor, gracias por tu gran Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo que tanto nos llena, que tanto nos guía, que tanto está presente con nosotros. Cristo Jesús en mí, la esperanza de gloria. Nada más quería decir eso. El Espíritu Santo no es solamente en el bautismo, es en todas las áreas de nuestra vida, desde el principio hasta que nos vayamos con Cristo. Excelente, gracias Linda y Yariela, Laura, gracias por siempre estar atentos a este ministerio con los niños. Qué bendición, qué bendición. Y Pastor Humberto, gracias por siempre estar aquí, acompañarnos. Sus comentarios son muy, muy valiosos. Y gracias a todos por sus preguntas, sus comentarios. También les recordamos que si este material es de bendición, compártalo. Este es el tiempo que tenemos estas oportunidades y estamos haciendo lo que estamos haciendo con un sentido realmente de urgencia, de equipar la iglesia. Entonces, ayúdenos, nosotros proveemos los materiales, pero usted ayúdenos a que se compartan, a que se hagan virales y sigamos equipando la iglesia juntos. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.